Esta que tengo acá es la nueva Amarok, o más o menos nueva, porque es el facelift de la antigua Amarok, la cual está bastante interesante. A ver, comenzando con detalles del exterior, tendremos iluminación 100% LED. Desde la versión Comfortline tendremos la tira que cubre la parrilla, y aquí me gusta porque normalmente Volkswagen la tira LED la corta en el logo, acá no, aquí llega de lado a lado y se ve bastante bien. También tendremos iluminación LED en lo que son los neblineros, y tendremos un nuevo capó que también da una armonía con todo el frontal, que como te digo usa el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Esta es la versión Comfortline, la cual también, dependiendo de la versión, vamos cambiando tamaño de llantas, y las puertas, a ver, cierran con bastante suavidad, se sienten bastante premium, por decirlo así, y la lata se siente también de muy buena calidad. Esto se replica también para la puerta trasera. Y ya en la zona de atrás, desde la versión Comfortline, tendremos este tipo parachoque como cromado, y atrás también, bueno, tendremos muchos cambios como la insignia de Amarok de forma separada, que se ve un poco más moderno a lo que ofrecía anteriormente. Tendremos apertura asistida del portón y una capacidad de 700 kilos de capacidad de carga como tal, 1200 litros de volumen como tal. Estas barras no vienen con esta versión, la única que viene con barras anti-huerco es la Extreme. Ya ven, en el interior que tenemos cuadro análogo, algo que es raro en este segmento, pero esto es lo que le pasa por ser una camioneta que todavía conserva una plataforma de más de 15 años, y entonces meter un cuadro de instrumento digital no es tan fácil. Tendremos, eso sí, un infoentretenimiento más nuevo, que no es el Volkswagen Play, es como uno propio, va bastante fluido, eso se aprecia. Lo que no me gusta es que no tengamos botones físicos, todo es táctil, para bajar el volumen o es acá o es ahí dentro de la pantalla, eso no me gusta, pero lo que sí hay que recalcarle es que va bastante bien. Y tendremos, bueno, para ver datos de consumos, también para ver estos que son como actividades off-road, el ángulo de la rueda, las revoluciones, también la altitud. Y acá veremos lo que es el consumo y información de viajes de largo plazo o desde el arranque. Aquí tendremos como un atajo a un centro, valga la redundancia, de atajos, donde podemos apagar el Bluetooth, configuraciones del auto, en este caso del ecualizador, y también del sistema del infoentretenimiento como tal. Tiene un pequeño retardo cuando presionas. Bueno, podemos ver video vía USB, y tendremos, bueno, la música por Bluetooth, música por USB, Android Auto, Apple CarPlay, y en verdad todo va medianamente fluido, como que te da la sensación de fluido, pero cuando accionas algo como que tiene un pequeño retardo, pero por lo menos se siente con un aire moderno. Bueno, acá abajo tendremos para prender lo que son los sensores de estacionamiento. Aprovechamos de mostrar que este auto trae cámara de retroceso, no es de la mejor calidad, y las líneas tampoco se mueven a medida que vas moviendo el volante como tal. Acá podremos prender la luz de la zona de carga, el climatizador que es dual zona, y es fácil, me gusta tener botones físicos, eso se agradece. Acá tendremos como para poner tu teléfono, acá para prender lo que es los asientos calefactables del conductor y copiloto, apagar control de estabilidad y bloqueo de diferencial, y aquí para activar el modo off-road, que en verdad esto hace la diferencia. Arriba, bueno, tendremos retrovisor electrocromático, se agradece, las luces que son tipo halógena, aquí para poner gafas, y el espejo de los tapasoles que no tiene iluminación ninguno de los dos, y los asientos que en verdad se sienten muy buenos. Esto sí da un mérito al precio que estás pagando, se sienten de muy buena calidad, no pareciera ni siquiera de una camioneta de trabajo. Por acá tendremos para el control de las luces, que es la antigua perilla, tiene automáticas, y acá para guardar los retrovisores que se suben y no se meten hacia adentro, eso es algo muy típico de la Amarok. Y acá poner bloqueo de las puertas y desbloquearlas, los elevalunas, y bueno, no podemos dejar de mencionar la guantera. Tendremos freno de mano manual, dos portabebidas bien grandes, un apoyabrazos bastante alto, me gusta la altura. Tendremos un pequeño box, eso sí me parece raro, pero es culpa del freno de mano que ocupa parte de ese sistema. Tendremos cenicero, algo que sin duda hace notar que este auto es de una plataforma antigua, y tendremos un puerto USB tipo A, bastante raro. Y capaz, bueno, una de las novedades es este Safety Tab, creo que le llama así la marca, que es como una especie de ayuda a la conducción, donde, bueno, podemos cambiar ya sea para que nos avise la velocidad, nos avise también si no estamos saliendo del carril, y también el auto que nos precede la distancia para que nos avise también. No hace ninguna acción, solo da avisos
como tal. Veamos que nos ofrece la plaza trasera, que tampoco es mucho. A ver, el espacio atrás no es quizás el mejor. Tendremos un túnel de transmisión tampoco tan pronunciado, eso por lo menos se agradece. 2 puertos USB tipo C. Lo que me faltó acá capaz es una salida de aire en la zona trasera. Lo que sí, el ocupante del medio se siente bastante amplio. Sin duda aquí 3 personas van a ir muy cómodas. Eso es algo raro en segmentos de camionetas medianas. Tendremos estos lugares como para colocar tu teléfono, lo que sí no tendremos ninguno abajo, se repite igual para el copiloto, y la luz de arriba que está en el centro. La calidad de las puertas, no sé si lo mencioné, pero adelante todo es plástico duro, incluso en el tablero, y bueno, acá abajo se repite. Lo que sí podemos resaltar es que todas las puertas tienen como este cubrimiento en alfombra que está bastante bien, eso le da una sensación de calidad. Y el techo, a ver, es bastante alto, así que problemas de altura no vas a tener con esta camioneta. Y bueno, no dejar de mencionar que podemos levantar el asiento para mejorar el espacio de carga, eso se agradece. Y también pudiéramos tumbar la banqueta si quisiéramos, tirando también del pasador de aquel lado. Ahora, ¿vale la pena realmente la nueva Amarok? Nueva entre comillas. A ver, es una camioneta bastante interesante, es una camioneta muy capaz en situaciones fuera del asfalto, me encantó mucho eso. Algo que destaco es que el motor no se escucha nada. Por más que presiones el acelerador, el motor está muy bien sonorizado. Una de las mejores camionetas que he probado en ese sentido. Capaz para la gente que le gusta algo más tradicional, análogo, es una camioneta ideal. En verdad, muy sorprendido. Está un poco cara así para el modelo, que es una versión vieja, con un lavado de cara. Me hubiese gustado con mejor precio, pero sin duda el motor está muy bueno en cuanto a prestaciones, así que nada que decir en cuanto a ese aspecto. Así que con eso concluimos el video, nos vemos en uno próximo. Te invito a ver el último video que hice de Ford Bronco Sport pinchando acá, anda a verlo que está bastante interesante.